continúa el senador Edgar Espíndola, delegado del Partido de Integración Nacional, y se continuaría el exmagistrado de la Corte. Presidente, muchas gracias por la invitación, a los invitados especiales, a las delegaciones extranjeras, a los señores embajadores, a los ministros, a los compañeros del Senado, al público y a quienes han seguido esta sesión del Congreso de la República, o este foro mejor, por el canal del Congreso Nacional. Yo quisiera que miráramos un corto video y luego terminamos con unos datos que me parece que son pertinentes, que los podamos estudiar y revisar ya para finalizar esa sesión del día de hoy. De la Fundación por un Mundo Libre de Drogas, que nos lo ha facilitado en el día de hoy. La verdad sobre las drogas. Mejoramos el audio, por favor. I wanted to fit in. Wasn't a popular. I just wanted to jump right in and have fun. I did drugs because it seemed like it was fun. But it was the cool thing to do. The cool thing to do was to get high, go to parties. Growing up, you know, you're struggling. Couldn't deal with life. So I didn't have to deal with life. I wouldn't listen to anyone. It's stubborn. Like as a rebellious thing. This is what the rebel kids were doing. They just want to see what it was like. I started experimenting with it. Experimenting with friends. First tried because I was bored. I was always up to try something new. You know, when I was growing up, we had this program that was just say no, just say no. People are just saying no, but they're not saying why. It's like telling a person no and then they go do it. Sparked my interest on drugs. I knew that they were bad, and I always heard about this addiction, but I didn't know what it meant. That's probably the number one reason why I did drugs in the first place. I just didn't know. Drugs are everywhere. They're in magazines, movies. Las drogas están en todas partes, revistas, televisión, pancartas, en todas partes, en las películas, en la vida real. Es un problema serio. Se idealiza muchas veces el tema de la droga, pensando que hay viajes diferentes, pero es un problema serio en la vida real. All drugs, whether we're talking about alcohol, marijuana, LSD, these are all essentially poison. It would depend on the amount that you take. I mean, a lesser amount might just speed you up, make you feel really active. Stronger amount or stronger dosage would act as a sedative, make it slow. Algunos actúan como sedantes, otros te hacen lento, cansado, otros van a una sobredosis. Cada droga tiene unas etapas, la cantidad puede llevar a la muerte inclusive. Algunos toman por dolor físico, para bloquear la sensación de una infección deseada, pero se van volviendo peor cada día más, adictivas, se vuelven insensibles, no puedes sentir nada, van al torrente sanguíneo, pues en tu vida se vuelve un hábito. You could have taken LSD one day and like a year down the road it could come back into effect and you can start hallucinating. Después de un año el LSD puede volver nuevamente a afectar. So you can get hit with the effects of drugs even a long time after you stop taking them. La droga. Drugs definitely affect the mind. Las drogas está comprobado que afectan la mente y el sistema nervioso central. No oyes correctamente, los sentidos se desajustan, la percepción se distorsiona, es un riesgo para su vida y para los demás, no sabe qué sucede, no maneja las cosas como se supone que se debe manejar, afecta mucho y a menudo. No importa si las consume mucho o por poco tiempo. Alguien quiso estudiar más, pero perdió la concentración.
bajo el rendimiento estudiantil, testimonio. Otro dejó la escuela, no le funcionaba el cerebro, no podía pensar bien, estaba confuso, no terminaba nada, empezaba y no terminaba, no podía afrontar la vida. Él llegó a la droga por you know, what this drug is telling me to do rather than, you know, what I want to do. I got them from friends in school, two friends. A friend of mine. My older brother's friends. Sus amigos, amigas, compañeros de estudio fueron el vehículo que lo llevó a la droga. Older kids, my buddy just said, you know, you can do it every once in a while, it'll be no problem. Told us it was going to be the best thing we've ever done. Más información, It's not going to hurt you really. It's just a little tricky up. que lo haga una vez que no pasa nada. They said it's not something that you're going to be taking every day. It's just something that you can take when you want to have fun. Algunos que por diversión, It's a fun drug. que lo pasarían bien, que era divertido consumirlo. And they said it'll bring you up, it's gonna make you feel different, you're gonna like it, you're gonna feel good, it's all in your face. That's the thing to do. Era provocativo, quiere entrar en una acción diferente. Sort of do those words for it. When you're trying to get someone hooked, you'll say whatever you can to get a customer. You're lying for them to believe you so you can make money. I would tell people it's fun, makes you energetic, makes you more likable, it's something, you know, people want Que to hacía be around, popular, que decía algo whatever they wanted to hear, and famoso. pick that first one up. You know, when I was 12 years Pero old, la verdad de la droga es, hey, I want to be 24 in rehab. I never said that to myself. Yeah, but that's what came true. You know, and I'd never thought about it when I was 13 years old. I started smoking pot. I was that kid that started out with marijuana and played around with certain party drugs and whatnot, and I told myself specifically that I would never do certain things, cocaine, heroin, and it only took a short time for me to finally accept it and be like, okay, I'll try that. I had no idea where it would lead me, to almost dying, to stealing, lying, él no sabía que nos llevaría a la muerte. relationships, it didn't matter. I didn't get into Dañaba las relaciones. sports. I didn't get into the clubs. I didn't even go to prom. Left me with living on the streets without a family. Acabó viviendo en la calle, debajo de un puente, sin Set familia. out to be? No. You know what I mean? I was just set out to have a good time at college parties. The drugs robbed me of all the pleasure of life. Las drogas le robaron todos los sueños, My family. The drugs took away le my quitaron a la familia, friends. I looked sus back amistades. on the 5-6 years of my life and saw that all I had done is absolutely just ruined incredible opportunities that I had to have success and hurt all the people around me. It's not just something that's going to affect tomorrow. It's going to affect forever. La droga afecta siempre. You don't have to find out everything for yourself. You don't have to find out what a car accident experience is like. Do yourself a favor. Don't fall into the same footsteps as so many other people have. And realize that you can be the guy living under the bridge shooting heroin. You might think you won't get like that. None of us ever did, and we wound up in those same shoes. What I would tell people is just, I would give them my story. I would tell them my exact story. I would tell them my story. A story like mine, And in my school, Ultimately, it comes down to their own decision making. You have to get the facts, check the statistics, find out for yourself. Find out for yourself. find out the actual truth of what these are and what they're going to do to your life. I would just say to anybody, you know, if you're going to do something, you know, if you're really going to do something, go educate yourself on it beforehand. I think there's a lot of truth in that. Muchas gracias. Bueno, yo no quisiera repetir lo que han repetido aquí quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Sencillamente quería mostrar en este video de la Fundación por un Mundo Libre de Drogas la ignorancia que hoy asedia a la sociedad colombiana y en general de los graves problemas que tiene la droga. Se inicia como una sola vez y finalmente termina convirtiéndose en un problema dependiente que afecta no solamente la persona en sí, sino su familia y por supuesto la sociedad. Un viaje sin regreso y un paso más al abismo. Por eso creo que es conveniente que hagamos una pequeña reflexión sobre lo que está pasando frente a este debate que el presidente Santos lo mencionó en un momento determinado, cuando dijo, creo que llegó el momento de simplemente analizar si lo que estamos haciendo es lo mejor que podemos hacer o podemos encontrar otra vía más efectiva y menos costosa. Porque el tema se ha traído a discusión, por supuesto, toda vez que tenemos en nuestro país un conflicto interno que de una u otra forma ha sido alimentado por el narcotráfico durante muchos años. La respuesta es, si legalizamos el tráfico de droga, el conflicto armado en Colombia cesaría, por ejemplo, para hablar
más exactamente en nuestro territorio. Pero yo creo que esa respuesta no la podríamos dar inmediatamente. Lo que sí creemos es que el conflicto armado en Colombia, que se alimenta de las drogas, al legalizar la droga, por supuesto que se incrementaría entonces los mecanismos para que los grupos o los capos que han estado manejando estas sustancias psicoactivas se organizaran en oligopolios y salieran al mercado a ofrecer droga y motivar, por supuesto, al consumo del mismo. Y buscarían, por supuesto, los grupos al margen de la ley, otras fuentes como el secuestro extorsivo para poder alimentar sus hombres y poder alimentar la convicción que tienen del tema de la guerra. Por eso hay argumentos que de una u otra forma lo llevan a uno a reflexionar y pensar. Por ejemplo, es preciso definir qué se quiere legalizar, qué tipo de productos se va a legalizar, la heroína, la cocaína, el hachís, las anfetaminas, o todas o algunas en particular. O hay que preguntarnos para quién se legaliza, quién es el beneficiado al legalizar la droga, quiénes están en esa cadena que van a resultar beneficiados económicamente. ¿Será para los mayores de edad, por ejemplo, para los que legaliza, para los que ya son drogadictos, para los que conscientemente desean empezar a hacerlo? Si se legaliza todo para los mayores de edad, ¿cómo se impide entonces que haya un mercado ilegal para los menores, por ejemplo? Si solo se legaliza para drogodependientes, ¿cómo se identifican y se censan? Si hoy muchas de las personas que tienen una adicción prácticamente lo hacen a escondidas, no son públicamente reconocidos, a menos de que hayan llegado a niveles profundos como los que conocemos nosotros aquí en Colombia, la calle del Cartucho, de muchas personas que están allí en un estado lamentable, en un grado de mayor profundidad de la drogadicción. ¿Cómo se impide el tráfico ilegal desde los identificados y controlados hacia los que no quieren darse a conocer? ¿Qué pasa si se quieren más dosis que las que se recetan, por ejemplo? Si se venden libremente productos muy tóxicos como las drogas, ¿cómo puede mantenerse el control drástico sobre los medicamentos precisamente para evitar los efectos secundarios indeseados? La acción administrativa del Estado en este terreno quedaría deslegitimada. Y en el caso de accidentes, ¿qué responsabilidad legal asume el Estado y los profesionales que participan en la distribución? ¿Cómo puede evitarse una sobredosis? ¿Cómo se evita que se compartan jeringuillas en el tema de la heroína, por ejemplo? Se le ha explicado al contribuyente que deberá sufragar la distribución de unas drogas legales a través de una red pública, por ejemplo. Y si miramos que el abaratamiento de la droga, porque al legalizarse obviamente los costos se tienen que disminuir, no equivale a erradicar la delincuencia. Por ejemplo, el tema de Nueva York, en Nueva York hoy mismo donde los precios se han disminuido drásticamente, la delincuencia ha seguido aumentando. Y la legalización parcial y controlada ya existe. Por ejemplo, en España, en todas las comunidades autónomas hay programas de administración de metadona para heroinómanos censados sin resultados positivos, es decir, su resultado es modesto y no ha erradicado el problema. Yo quiero decir que cuando la década del 20 se legalizó el consumo del alcohol y después se legalizó el consumo del tabaco, hubo una discusión muy fuerte alrededor de ese tema. Por ejemplo, hoy tenemos datos de la Organización Mundial de Salud que indica que el consumo de tabaco de comercio legalizado mató en el siglo XX 20 millones de seres humanos, 20 millones de personas, que actualmente mata a más de 5 millones cada año. El tabaco legalizado mata 5 millones de seres humanos, y que al ritmo que crece el consumo legalizado en todas partes, las proyecciones son las que el tabaco matará alrededor de 1.000 millones de seres humanos en el presente siglo. Lo que estamos viendo hoy son las consecuencias de una política que en un momento determinado se implementó con la legalización, por ejemplo, del tabaco. Lo mismo pasó con el tema del alcohol. Hoy muchas familias sufren el drama del padre de familia o del hijo o de la esposa porque cayó lastimosamente en ese flagelo del alcoholismo, porque el alcoholismo no es más que una droga líquida que es mucho más económica que las otras drogas, pero que las consecuencias sin lugar a dudas han sido desastrosas. Si hacemos una radiografía de los hogares que hoy han sido duramente golpeados, miraríamos entonces que el alcoholismo y el tabaquismo han contribuido en algo a deshacer lo que nosotros hemos considerado y la misma Constitución ha llamado como el núcleo fundamental de la sociedad. En países, por ejemplo, como el tema de Inglaterra, cuando se despenalizó el consumo,
y la distribución de heroína a través de farmacias, por ejemplo, que se dio, pues se multiplicó por 30 el número de adictos y el incremento fue de un 300% del tráfico ilegal. Y pues, obviamente tuvimos deterioro en la seguridad, se dio deterioro en la seguridad en Inglaterra. Fue implantada en 1960, pero cuando miraron que el problema se tornó mayor, de graves consecuencias, desmontaron la medida en el año de 1970, por ejemplo. O Suiza. En Suiza se creó un parque en Zurich, donde se despenalizó el uso y venta de cualquier tipo de droga. Allí la gente podía ir a consumir lo que quisiera y cambio no se prohibía, sino que se legalizó y el Estado contribuía inclusive allí. ¿Qué pasó? Se incrementó, por supuesto, la inseguridad, la delincuencia, se incrementó el número de adictos en la ciudad y la medida se implementó en 1988 y les tocó clausurarla en 1992. ¿Qué quiere decir con esto? Que un proyecto o un programa de legalización de drogas, primero que todo, aumenta el consumo, como está visto. Segundo, no ayuda al drogadicto, porque de una u otra forma es decirle, no se preocupe que usted puede seguir tomando dosis poco a poco y no nos interesa cuál será el fin suyo. Y por supuesto no evita el tráfico de estupefacientes, porque alrededor de un producto legal siempre habrá un producto ilegal. El petróleo es un producto legal, pero hay un mercado negro de petróleo, o las obras de arte, o el oro. Siempre habrá un mercado negro alrededor de un tema legal. Uno se pregunta, ¿qué está sucediendo, o qué está diciendo más bien una persona cuando consume drogas? ¿Qué es lo que dice? Y lo que uno logra identificar es que una persona dice, estoy solo, tengo terribles problemas, no soy comprendido, no significo nada, me embarga una muy profunda pena, me siento solo, no soy amado. Eso es lo que está diciendo una persona cuando está ingiriendo droga o alcohol o otro tipo de sustancias que afectan el comportamiento del ser humano. En otras palabras, la causa que nosotros consideramos degenera el comportamiento de los seres humanos y los lleva a ser proclives, por supuesto, al consumo de sustancias psicoactivas, no es más que la ausencia de principios y valores espirituales en la familia. Por eso yo sí creo que debemos hacer una gran cruzada todos para fortalecer ese que es el núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia. Más cuando hoy la Corte Constitucional se ha opuesto a la misma, a la figura natural consagrada en el artículo 42 de la Constitución. Nosotros hemos discrepado y creemos que la Corte Constitucional está legislando por la vía de la interpretación cuando ha querido legitimar figuras familiares diferentes a las naturales. Es que hoy, por ejemplo, en Holanda, cuando tenemos una cantidad de puertas abiertas para legitimar la figura de la familia natural, hoy tenemos niños que empiezan relaciones homosexuales a los 5 años, por ejemplo, que se empiezan a suicidar a los 9 años de edad por los problemas que se generan emocionalmente en los seres humanos. Por eso estamos en contra de que la Corte Constitucional en su momento quiera legitimar y acabar la familia, que repito es el núcleo fundamental de la sociedad. Yo creo que tenemos que hacer una gran cruzada para fortalecer ese que debe ser sin lugar a dudas esa célula mínima de la estructura familiar. Nosotros pensamos aquí en las dobles calzadas, pensamos en proyectos importantes, pero muchas veces nos quedamos cortos en cómo defender de una política pública a la familia, de cómo realmente atender las necesidades básicas de la familia desde el punto de vista material, emocional y espiritual. Hoy nosotros creemos que la inseguridad en Colombia y en el mundo entero se controla con más policía y eso es una gran equivocación. Yo creo que el problema de inseguridad que genera además los altos consumos de alcoholismo y de drogadicción se tiene que controlar en los hogares donde se está generando de una u otra forma este foco de violencia que atenta, por supuesto, contra la integridad de la sociedad. Si bien es cierto, en su momento la Corte Constitucional, en 1994, dio apertura para que se legalizara el consumo de la dosis mínima, argumentando que con base en el libre desarrollo de la personalidad se debería hacer. Yo creo que la Corte cometió una equivocación en su momento, porque como lo decía el señor Procurador, una vez que se optó por esta norma, lo que logramos ver es que se incrementó, por supuesto, el consumo. Porque es que la Corte no puede pensar que el libre desarrollo de la personalidad se puede predicar de conductas que depriman, que enferman y que maten. Porque hay un artículo y un sustento constitucional mucho más fuerte, es el que tiene que ver con la dignidad al respeto del ser humano. Tal forma que la Corte,
tiene que fortalecer sus sentencias en la dignidad, al respeto del ser humano. Y yo creo entonces que lo que nos corresponde a nosotros es la acción de la ley, la fortaleza del Estado frente al tema del tráfico mismo, pero por otro lado, la acción decidida de toda la sociedad para fortalecer la familia como un núcleo fundamental de la sociedad. Muchas gracias.